Oremos a nuestro Dios, Padre, y pongamos esto en sus manos, que está en sus manos. Padre Todopoderoso, le damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, que por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo estamos reunidos aquí para alabarle, para glorificarle, exaltarle, Señor. Gracias, Señor, que nos ha dado una vida nueva, que antes que éramos enemigos, ahora somos sus amigos, y cuanto más que ahora nos ha llamado hijos suyos. Padre, muchas gracias. Padre, disponga nuestros corazones, nuestra mente para escuchar su palabra, Señor, y recibirla con fe, con ánimo, con gozo, Señor, para ponerla por obra a nuestras vidas, Señor. Muchas gracias por la vida de mis hermanos aquí presentes, Señor. Le ruego que nos bendiga en esta mañana en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Los voy a invitar, hermanos, a que abran la escritura en el libro de Job. Job capítulo 1. Estaremos leyendo del verso 1 al 5. Dice la escritura: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turnos los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Veamos la vida de Job, un excelente ejemplo de un hombre que fue verdaderamente un sacerdote en su hogar. Este bosquejo lo he tomado del libro de Sam Waldron, que lleva el título de El hombre como sacerdote en su hogar. ¿Qué significa, hermanos, decir que el hombre es sacerdote de su hogar? ¿Qué viene a nuestra mente cuando escuchamos esta palabra, sacerdote? Tal vez viene a nuestra mente el oficio que se ejercía en el Antiguo Testamento, donde el sacerdote ofrecía sacrificios, donde el sacerdote intercedía como mediador entre Dios y el pueblo para la redención de los pecados. Pero hoy ya no necesitamos nosotros más sacrificios, sino que se cumplió que Cristo es nuestro único y eterno sacerdote, quien se dio a sí mismo, satisfaciendo la ira de Dios. Eso viene tal vez a nuestras mentes cuando escuchamos la palabra sacerdote. Veremos que algunos principios de sacerdote permanecen hasta el día de hoy. Sabemos que ya no hay más sacrificios, que eso se ha acabado, se ha cumplido por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero vemos algunos principios que permanecen, y uno de ellos es que Dios ha llamado al hombre a ser líder espiritual de su familia, a orar por ella, a enseñar la palabra de Dios, a guiar como ejemplo de vida. Entonces, Job lo hizo así con su familia, hermanos. Hoy vamos a ver juntos cómo un hombre ejerce sacerdocio en su hogar, bajo la autoridad de Cristo, que es nuestro verdadero sumo sacerdote. Comenzaremos con las bases, a entender esto y a ponerlo en nuestras mentes. Todo ministerio cristiano es de carácter sacerdotal.
Todo ministerio cristiano es de carácter sacerdotal. Lo que hacemos como cristianos, como creyentes, la manera en que nos ministramos unos a otros, en consejería, en exhortación, en orar unos por otros, en ayudarnos. Todo esto, hermanos, es un reflejo del carácter de Cristo. Entonces, el argumento de que todo ministerio cristiano es de carácter sacerdotal es por el oficio principal de nuestro Señor Jesucristo, su oficio de sacerdote. Hermano, ¿me podrías regalar un vaso de agua, por favor? Veamos este argumento, hermanos. La Confesión Bautista de 1689, en el tema del Cristo el mediador, párrafo 1, dice esto: agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, a quien dio desde la eternidad un pueblo para que fuera simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Gracias, hermanos. Gracias, hermano. Entonces, cada uno de estos oficios nos muestra quién es Cristo y lo que vino a hacer. Cristo como profeta, como sacerdote y como rey. Pero su oficio sacerdotal es el más básico de todos. Acompáñenme en la escritura a Juan capítulo 3, verso 17. Nuestro texto base, nos estaremos viendo el ejemplo de la vida de Job, pero estaremos mostrando algunos otros textos para mostrar, hermanos, primeramente que todo ministerio cristiano es de carácter sacerdotal. Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no envió a su Hijo para condenar, para juzgar al mundo, sino que lo envió para que el mundo sea salvo por él. Para juzgar al mundo hubiese bastado que Dios hubiese enviado a nuestro Señor Jesús como profeta, para decirnos todas las cosas que nosotros debiésemos de hacer. Arrepiéntanse de sus pecados. ¿Cuál era el oficio del profeta? De anunciar las palabras de Dios, que Dios iba a traer juicio. Si Dios hubiese mandado a su Hijo Jesús como profeta solamente para decirnos lo que debemos de hacer, de arrepentirnos, de enmendar nuestro camino, ese hubiese traído juicio. También, si lo hubiese mandado como rey, sería para condenarnos por no haber hecho lo que nos dijo que debiésemos de hacer. Pero para salvar al mundo, Dios envió a su Hijo como sacerdote para ofrecer un sacrificio en nuestro lugar. Mateo 20:28 dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este rescate es ofrecido por Dios para satisfacer la ira contra el pecado, para satisfacer su justicia e ira. El precio pagado, hermanos, por nuestro Señor Jesús, que viene como sacerdote, fue su propia vida mediante la expiación en su sangre. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo, su obra y la razón por la cual vino a esta tierra es su oficio sacerdotal. Entendamos esto que estamos explicando, que todo carácter cristiano es sacerdotal. Primera, porque vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús en su oficio sacerdotal. También, Cristo nos muestra este oficio sacerdotal en su encarnación, en el verbo hecho carne. Hebreos 2:17 dice: por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Tomando como ejemplo lo que hablaba anteriormente,
Un ángel podía haber ejercido ese oficio de profeta, de anunciarnos lo que debiésemos de hacer. Nuestro Dios es un rey para condenarnos por aquello que no hicimos, pero un hombre es el que tenía que ser sacerdote para la raza humana. Y es allí donde Cristo, en su oficio sacerdotal, viene a esta tierra, se hace hombre, se humilla, 100% hombre, 100% Dios. Esta obra propiciatoria, hermanos, que Cristo toma nuestro lugar, tiene que ver con su ministerio de sumo sacerdote. Al participar de la naturaleza humana, a nuestro Señor hacerse hombre, Cristo demostró su misericordia hacia la humanidad y su obediencia y fidelidad a Dios para satisfacer su justicia. Por lo tanto, un hombre debiese ofrecer este sacrificio necesario en nombre de sus semejantes. El oficio sacerdotal de nuestro Señor Jesús también lo vemos en su presencia en la iglesia. Apocalipsis 1:13, Juan dice, yo se los leo, hermanos, y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Y lo describe de esta manera, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esta visión que tiene Juan y dice a la iglesia, hermanos, tengan esperanza, tengan ánimo, porque Dios, porque nuestro Señor está en medio de la iglesia. Y lo he visto en esta visión, trayendo esperanza a la iglesia, hermanos. Esta gloriosa visión de la majestad de Cristo lo presenta como un sacerdote, en donde el Señor exaltado camina con vestimentas como las de un sacerdote. ¿Y dónde está Cristo en este momento? ¿Qué dice el credo de los apóstoles? Cristo fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre, ¿haciendo qué, hermano? Intercediendo por nosotros. Un oficio. ¿Quién es el que intercedía en el Antiguo Testamento? El sacerdote, su oficio sacerdotal. En otra parte de las Escrituras se nos llama al cuerpo de Cristo, a la iglesia se nos llama real sacerdocio. Por tanto, ese ministerio que se nos ha dado al creyente debe ajustarse a la manera en que nosotros vivimos. Primera de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento y ahora los creyentes sacerdotes en el Nuevo Testamento tienen varias características comunes. Los sacerdotes son preparados para el servicio, son ordenados para una vida en obediencia. Los sacerdotes deben de honrar la palabra de Dios. Los sacerdotes deben de andar con Dios, deben influenciar a los pecadores, deben de interceder por ellos. Los sacerdotes son mensajeros de Dios. Debido a que el ministerio cristiano representa a Cristo, cuyo oficio es sacerdotal, hermanos, nuestro objetivo también de servicio debe ser redentor. Así como el papel de un sacerdote es redentor, como lo dice 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cada una de las partes de nuestro ministerio sacerdotal debe ser tomar en cuenta este contexto de la redención.
porque sin la redención de nuestro gran sumo sacerdote, todos hubiésemos perecido de igual manera. Por lo tanto, debemos nosotros, hermanos, vivir y servir proclamando el evangelio de la redención, llevando a otros a Cristo, intercediendo en oración, ofreciendo sacrificios espirituales. Aquí hemos asentado las bases que todo ministerio cristiano es de carácter sacerdotal, primeramente porque el oficio de nuestro Señor Jesucristo, es sacerdotal. Ahora, que hemos visto que todo ministerio es de carácter sacerdotal, se deriva, hermanos, que todo hombre, que todo varón es sacerdote de su casa. Cuando nos damos cuenta lo que la Escritura nos ha demandado, de cómo debemos actuar, cómo debemos vivir, en todos los sentidos, en nuestra nueva vida ahora en Cristo Jesús, pero ahora que hemos entendido que el Señor nos llama a que el varón debe ejercer ese liderazgo espiritual con su familia, y vemos nuestro deber y que no lo hemos cumplido, que no lo hemos ejercido conforme la Escritura nos manda, por causa de nuestro pecado, más que nada por causa de nuestro pecado. Esto, hermanos, debe recordarnos que la gracia y las promesas, debemos recordar la gracia y las promesas que Dios nos ha dado. Y que la única manera de crecer y asumir nuestras responsabilidades es rogando la ayuda de Dios. Y quiero hacer una exhortación al descuido de la adoración familiar. Primeramente entendiendo el oficio del hombre que es de carácter sacerdotal, lo cual debe ser líder espiritual de su familia. Y hace una exhortación un hermano llamado Oliver Hitwood en el año 1670, y permítanme leerlos. Dice así: oh señores, ¿no han pecado ustedes ya bastante, sino que tienen que acarrear sobre ustedes la culpa de toda su familia? Son ustedes los que hacen que los tiempos sean malos y provocan juicios sobre la nación. Prefieren ver las angustias de sus hijos y oírlos gritar en medio de tormentos infernales que hablarles una palabra de instrucción. Prefieren escucharlos llorar bajo su corrección o suplicarle a Dios por su salvación. Oh, crueles tigres y monstruos bárbaros, tal vez imaginen que ustedes son cristianos. Sin embargo, a mi juicio, un hombre que no mantiene la adoración de Dios como costumbre en su familia no es digno de ser un participante adecuado de la Santa Cena. Suplíquenle a Dios que haga una reforma y secunden también sus oraciones con ferviente esfuerzo. Ocúpense de su propio hogar y actúen para Dios dentro de este ámbito. Conforme vayan teniendo más oportunidad de familiaridad con los que viven dentro de su casa, más autoridad tendrán sobre ellos, porque ellos dependerán de ustedes para que influyan en ellos. Y si no mejoran este talento, tendrán terribles cuentas que rendir, sobre todo cuando sus manos tengan que responder de la sangre de ellos, porque el pecado que cometieron se cargará sobre la negligencia de ustedes. Cuán importante, hermanos, es atender a este llamado, que el hombre debe fungir, debe realizar la obra sacerdotal en su hogar. Hablamos
de la base, todo ministerio cristiano es de carácter sacerdotal. Y no son palabras bonitas. No es que venga a decirles, hermano, les recomiendo que ejerzan la obra sacerdotal varones dentro de su hogar. Es algo que Dios nos ha llamado a hacer. Y hablaré solamente dos argumentos principales que defienden la postura de que todo hombre es un sacerdote en su hogar. El primer argumento es la historia antigua. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, hermanos, eran vistos como padres espirituales. Hay dos hechos bíblicos que dan crédito a este argumento. Hablaremos antes del pacto mosaico y el establecimiento del sacerdocio levítico, y hablaremos una parte de la Escritura que nos habla después del pacto mosaico, después de que Moisés había establecido, después de que Dios había establecido cómo es que se le debería de adorar. Y tenemos la evidencia de que los padres funcionaban naturalmente como sacerdote. Lo vemos en el ejemplo de Noé, Abraham, Isaac, Jacob, y lo estamos viendo en Job. Dice el versículo 5 que él, que santificaba a sus hijos y ofrecía holocaustos por ellos. Por lo tanto, Job, hermanos, Job preparaba para la santa adoración a Dios, los preparaba, presentaba estas ofrendas. Era una ofrenda, el holocausto era una ofrenda por el pecado, un símbolo que apuntaba a la forma en que Dios perdona el pecado a través del sufrimiento, del sacrificio de ese animal, de ese sufrimiento sustitutorio. Entonces, al ver cómo Job hacía holocaustos por sus hijos, hermanos, nos muestra que estaba actuando como un sacerdote. Nos muestra que él actuaba como un sacerdote, y lo vemos en Abraham también, cuando iba a ofrecer sacrificio y lleva a su hijo Isaac. Y lo vemos en los padres, en los patriarcas, cómo el hombre es un sacerdote en su hogar. Pero también después del pacto mosaico y el establecimiento solamente donde el levita tenía que fungir este trabajo, vemos en los primeros siglos de la historia de Israel cómo el pueblo relacionaba los roles de padre y sacerdote. En el libro de Jueces, capítulo 17, verso 10, se habla acerca de un hombre llamado Micaías, donde la carta de los jueces se resume con esta palabra: en aquellos días cada quien hacía lo que le pareciera. Y había un hombre llamado Micaías, dice que se encontró a un sacerdote levita que andaba de un lugar a otro. Y Jueces 17:10 dice: entonces Micaías le dijo a ese sacerdote levita: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita dice que se quedó. Dice que luego, en el verso 18 y 19, se acercaron los de la tribu de Dan. Y al momento de ver al sacerdote levita, le dice: quédate en mi casa. Jueces 18, 19. Y ellos le respondieron al levita: calla y pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Y hacen la pregunta: ¿es mejor que tú seas sacerdote en casa de un solo hombre o que de una tribu y familia de Israel? El punto de interés, hermanos, en estos versículos es que durante los primeros años de la historia de la nación, el pensamiento generalizado es que asociaban a ese sacerdote como un padre. No siempre el término de padre en la Escritura se usa de un modo como progenitor, sino también para un guía,
maestro o autoridad espiritual. No quiero perderlos, hermanos. Quiero que tomemos estas bases, que por medio de la Escritura, el Señor nos ha dado ese papel a ese varón de ejercer el sacerdocio en su hogar. Y solamente estoy dando textos bíblicos, como les decía antes de esto. No es que yo se los aconseje, no es que yo venga a decir esta mañana que es un consejo de que ustedes ejerzan ese sacerdocio. No, es Dios quien nos ha dado ese llamado a todos los hombres. Y el segundo argumento es el modelo de Cristo. Este argumento nos proporciona una razón más convincente de que los hombres deben ser sacerdotes en sus hogares. Efesios 5:25. Efesios 5:25. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Vean estas palabras, hermanos. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así como sacerdote, así como Cristo es sacerdote de la iglesia, el esposo debe reflejar ese sacerdocio en el hogar. Y el texto señala 4 palabras claves, hermanos, con un sentido sacerdotal. Se dio a sí mismo, santificar, purificar, limpieza por el agua de la palabra. Y dice que se dio a sí mismo. El esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Debemos amarla, hermanos, mostrando la preocupación constante por su bienestar espiritual y progreso. Es al hombre que se le ha dado ese trabajo de ser líder espiritual de su familia, tanto de su esposa como de sus hijos. Padres, no provoquéis ira a vuestros hijos, está hablando del hogar, sino criadlos en amonestación y disciplina en el Señor. Maridos, amad a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Ese rol, ese trabajo que Dios le ha dado, ese mandato al hombre de ser un hombre sacerdotal en su hogar. Muchas veces, a menudo, hemos considerado nuestro papel como esposos y padres, tal vez solamente como profetas y reyes. El decir a nuestros hijos: me vas a obedecer y vas a hacer todo lo que yo te diga. Y como rey, de aplicar nuestra voluntad sobre nuestra familia, y nos vemos sentados en el trono, dominando y poniendo en control, con crianza rigurosa y poniendo nuestra autoridad, y solamente nos podríamos ver como profetas y reyes. Pero, ¿alguna vez te has visto como sacerdote? Como ese hombre con humildad que busca la redención de su esposa, de su hijo, acercándolos a Dios. Ese líder espiritual para guiarlos y que el Señor en su misericordia les pueda salvar a tus hijos. Al entender esto, hermanos, estas palabras, debemos comenzar a vivir a la altura de los deberes que cumple un sacerdote.
Y como hombres fallamos. Fallamos en nuestros hogares. Y muchas veces, si el esposo no cumple este papel, la esposa y los hijos quedan espiritualmente vulnerables. Y también, cuando una esposa usa el pecado remanente de su esposa, de su esposo, como una excusa para su falta de respeto o para no someterse a él, necesitan esposas que les recuerden que solo ha existido un hombre perfecto y usted no está casada con él. El hombre falla y a veces tanto la esposa y los hijos pueden pensar que no tenemos el derecho nosotros de cuestionarlos ni exhortarlos debido a nuestros fracasos, debido a nuestros pecados. Y es cierto, donde el hombre en ese rol de sacerdote debe humillarse a sí mismo y confesar esos pecados a sus hijos y su esposa, confesarlos a sí mismo. Pero incluso, hermanos, aunque no estemos o estemos siendo deficientes en ese rol, no podemos descuidarlo y no podemos desecharlo, sino que debemos cumplirlo. Y Ana es un maravilloso ejemplo del apoyo sacerdotal para un hombre. Elí. ¿Quiénes recuerdan a Elí? Este sacerdote que dejaba que sus hijos hacían lo que quisieran, presentaron fuego extraño al Señor. Ana debió saber lo que era Elí. Pero a pesar de ello, ella le responde respetuosamente cuando Elí le acusa de que estaba embriagada. Le hace una acusación a Elí cuando Ana se encontraba llorando, rogando al Señor que le diese un hijo. Y llega Elí y le dice, estás borracha, estás embriagada. ¿Y qué responde Ana? No, Señor mío. No, Señor mío. El ejemplo de Ana, hermanas, esposas, debería alentarlas, apoyar a sus esposos y se sometan a ellos a pesar de que los mejores esfuerzos de su esposo se quedan cortos. Porque no es un sometimiento de que el hombre merezca. No es que el hombre, porque me merezco, te debes de someter a mí, sino porque esa autoridad le ha demandado Dios al hombre y le ha dado esa responsabilidad de liderar a su hogar, a su casa. Entonces, hermanos, solteros también, jóvenes, un sacerdote, el día de mañana que Dios les dé una mujer, se unan a su mujer, deben prepararse en carácter, disciplina y responsabilidad. Porque un hombre no puede guiar a su familia si no controla sus emociones, decisiones y prioridades. Y una mujer que ama al Señor no se fijará en ese hombre que no liderea ni da ejemplo. ¿Y qué vemos en la historia de Job? Esto que he hablado solamente es para sentar las bases. El hombre es llamado a ser sacerdote en su hogar y tiene esa responsabilidad. ¿Cómo lo has hecho hasta el día de hoy, hermano, que tienes tu familia? ¿Cómo lo harás, hermano, que un día tendrás tu familia? Veamos el ejemplo de Job. Job era el jefe de una gran familia con al menos 10 hijos, nos dice la Escritura. Una esposa y muchos sirvientes. El versículo 4 nos muestra de manera evidente que Job se involucró en esta actividad sacerdotal de ofrecer sacrificios a favor de sus hijos. No se presenta aquí Job como un sacerdote de una nación o de un pueblo,
sino se presenta como un sacerdote de su hogar que ofrecía sacrificios por sus hijos. Y todos sabemos la historia de Job. Job financieramente era un hombre muy rico. Esta descripción que proporciona la Escritura es para que nosotros podamos entender cuando a Job se le arrebató todo esto, pero también para que entendamos, hermanos, la idea de lo ocupado que era Job. Un hombre que tenía tantas cabezas de ganado, tanto que tenía que administrar. También vemos de Job que era un hombre admirable, un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto no significa que Job nunca pecó o que Job no pecaba. Job mismo confiesa su pecado más adelante cuando dice: por eso me retracto y me arrepiento en polvo y cenizas. ¿Cuál era la prioridad de Job? La prioridad del sacerdocio de Job, hermanos, se resume en el versículo 5. Dice que él se levantaba de mañana, levantándose temprano. Las cosas que nos hacen a nosotros levantarnos temprano son de alta prioridad para nuestras vidas. Cuando tenemos un trabajo importante al otro día, o yo recuerdo cuando me dieron mi primer contrato en el trabajo, como ese chiste, ¿no? De que me dormí hasta con el uniforme puesto, porque era algo importante para mí, no quería llegar tarde. Entonces, esa prioridad de Job que lo hacía levantarse temprano era para ofrecer sacrificios para sus hijos. O también por la responsabilidad comercial que Job tenía en administrar todos sus bienes y tal vez no iba a alcanzar parte de su tiempo en rendir o traer sacrificio para presentar adoración a Dios, tenía que levantarse temprano porque era una prioridad para él. El motivo espiritual que llevó a Job a hacer estas ofrendas constantes por sus hijos, dice el texto: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Esta declaración nos dice que sus sacrificios iban más allá de rituales vacíos. No era porque un requisito, porque Dios, a pesar de que lo había mandado así. No. Esta era una práctica sincera en el corazón de Job para la adoración a Dios que Dios había establecido en el principio, de que por medio de un holocausto libraría a sus hijos de la ira de Dios. Job sabía que sus hijos habían pecado o habían maldecido a Dios, por lo tanto él presentaba esta ofrenda para que Dios los perdonara. Y creo que aquí, mis hermanos varones que tienen hijos, ¿cuánta carga hay por sus hijos de que no son salvos? ¿Cuánta carga hay por sus hijos de que no conocen al Señor? Por lo tanto, esta carga solo pueden entender los padres de hijos no salvos. Y Job usó toda la autoridad moral para influir en la vida de ellos, hermanos. Toda esa autoridad moral, yo a mis hijos puedo ejercerla el día de hoy porque son pequeños. Y ese trabajo en mí tiene que estar como padre, que he entendido que el Señor me ha llamado a ser sacerdote en el hogar. De que debo llevar la adoración familiar en mi hogar, en interceder por mis hijos, en orar por mis hijos, en mostrarle la palabra de Dios, enseñarle la palabra de Dios, en cantar himnos, en que conozcan la verdad de Dios, con el fin de que Dios pueda usar eso para salvarles, de usar todo lo que yo pueda a mi disposición, mi autoridad como padre, mi autoridad moral, los medios de gracia que Dios me ha dado para instruirlo,
todo eso usarlo para que al Señor, si le place, en su soberana voluntad, le salve y los rescate. No debemos perder el tiempo, hermanos. Y veremos algunas aplicaciones respecto al ejemplo de Job como sacerdote. Y filtrémoslo a través de la obra de Cristo para aplicarlo a nuestras vidas. ¿Cuál es la prioridad de Job? ¿Cuál es la prioridad de nuestra vida, hermanos? No debe haber excusas. Job nos enseña que el sacerdocio en el hogar no es opcional. Todo hombre es llamado a hacerlo. Todo hombre va a ser responsable y va a declarar y va a dar cuentas a Dios por esto. ¿Qué hiciste con la familia que te di? ¿Qué hiciste con tu esposa y con tus hijos? Job nos enseña esto. El sacerdocio en el hogar no es opcional. Aunque él, Job, era un hombre con negocios, riquezas y múltiples responsabilidades, nunca dejó de interceder por su familia. Hoy en día, ¿qué excusa podemos dar? Cuando llegamos muchas veces a nuestras casas y sabemos que debemos demostrar una adoración familiar a nuestro Señor. Tal vez yo tengo por costumbre hacerlo por las tardes, que tengo más tiempo. Tal vez alguno de mis hermanos tenga todo el día ocupado y lo ejerza en la mañana. Pero no debe haber excusas. Y muchas de las excusas que yo pude haber presentado en esos momentos es: estoy cansado, no tengo tiempo, tengo responsabilidades que hacer, por lo cual lo hacemos mañana. Mañana llega, otro día, estás cansado de igual manera, otro día. Y puede pasar el tiempo donde tú no estás enseñando a tus hijos y a tu esposa, no los estás dirigiendo. Y tal vez puedes presentar una excusa como tal vez yo la presenté y decir: mis hijos son pequeños, no entienden eso todavía. Pero ¿qué dice la Escritura? Instruye al niño en su camino. Y podría presentar muchas excusas y decir: mañana, tal vez mañana. Pero estamos dejando y estamos olvidando un deber que el Señor nos manda a hacer hoy. Una responsabilidad que debemos como creyentes de hacer hoy. Yo como maestro, ¿cómo quedo ante el Señor? Yo como maestro en la iglesia, ¿cómo quedo yo ante el Señor si quiero presentar y enseñar a la congregación, pero no estoy enseñando a mi familia? No estoy instruyendo a mi familia. Caería como un hipócrita. ¿Cómo puedo enseñar a mis hermanos, pero no estoy enseñando ni a mis propios hijos? Job demuestra que la prioridad número 1 es el cuidado especial de la familia. La verdad, entre paréntesis, soy muy bendecido en contar con la amistad de ustedes. Tengo conociéndolos, ahorita estaba pensando, tengo conociéndolos más de 10 años. Conocí a mis hermanos Gustavo, Pastor Isaac, Abraham, los conocí en las calles predicando el Evangelio. Yo vengo de Iglesia de Dios, donde uno quería servir al Señor de la manera que yo entendía y salía a las calles a predicar de la manera que yo entendía, tal vez vestido de payasito, tal vez haciendo obras. Quería servir al Señor de una manera. Y mis hermanos, doy gracias a Dios por ellos que nos enseñaron, nos ministraron, nos enseñaron muchas cosas que aprendimos, que Dios a través de ellos abrieron mis ojos para interpretar, para ver la Escritura, para ser iluminado por la palabra de Dios. Y una de esas, ustedes conocen a un joven que quiere comerse el mundo, de salir todos los días a predicar el Evangelio. Íbamos cada semana, íbamos a los eventos que se presentaban en nuestra ciudad el 15 de septiembre, íbamos a entregar folletos y anunciar el Evangelio. Pero queda tan marcado en mi cabeza que en ese momento no lo entendí, que el pastor Isaac me dijo: tu primer prioridad es tu familia. El hermano no quiere salir a predicar, dije yo.
no quiere salir a predicar ya, porque tal vez está poniendo eso como excusa porque se va a quedar en su casa. Podría pensar ese joven iluso, soltero. Pero cuánto no retumba en mi cabeza esas palabras. Tu prioridad es tu familia. Debes ministrar, debes servir a tus hijos, debes servir a tu esposa, acercarlos como ese oficio sacerdotal, llevarlos a Cristo. Job, que tenía tantas cosas que hacer, hermanos, no hubo excusa. ¿Qué excusa podríamos poner nosotros? ¿Qué excusa podríamos tener nosotros? También nuestra carga espiritual. Job sentía una profunda responsabilidad espiritual. Quizá mis hijos hayan pecado. Job no esperaba que ellos buscaran a Dios. Él tomaba la iniciativa, usaba los medios de gracia, lo que Dios había instituido en aquel momento, en presentar holocaustos para Él. Debemos usar esos medios de gracia. Debemos asirnos de la palabra de Dios, enseñar a nuestros hijos, orar con ellos. Hoy, hermanos, hoy se necesitan hombres que no sean solamente proveedores materiales, sino proveedores, sino padres espirituales. Y he escuchado muchas veces en compañeros, en amigos, yo quiero darle a mis hijos lo que yo nunca tuve. Y pasan todo el día trabajando, haciendo bienes materiales, para que al hijo no le falte nada, para que a la esposa no le falta nada. No, hermano, es que necesito estudiar porque a mi hijo lo quiero meter en la mejor escuela, para que sea un doctor, para que sea un ingeniero, para que sea alguien de respeto. Todas esas cosas son buenas, pero ¿cuál es tu prioridad, padre de familia? ¿Solamente hacer de tus hijos que tengan tesoros aquí en la tierra, pero estás descuidando los tesoros eternos? Esos tesoros que el día de mañana, cuando acabe todo esto, ¿qué quedará? ¿Un título? ¿La materia se va a llevar a podrir o le va a quedar a otro? Pero ¿qué tesoros estás dejando a tus hijos? ¿Qué herencia estás dejando a tus hijos? ¿Una herencia material o una herencia espiritual? ¿Y cuán bueno es esto, hermanos? Yo soy un testimonio y creo que algunos de ustedes son un testimonio de eso. De que por medio de la adoración familiar, al ver a tu padre, a tu madre, cada noche exponerte las verdades de Dios, cantarte, leerte el salmo, cuán glorioso es eso, que Dios en su soberana voluntad use en algún momento de tu vida para llevarte a Cristo. Eso es lo eterno, eso es lo que vale. Pero si lo has descuidado, amado hermano, si has descuidado estas cosas, ¿por qué lo has hecho? No has usado los medios de gracia, no has vivido con ejemplo en tu vida. Esto es un llamado a un autoexamen, a examinarte a ti mismo y arrepentirte y llevar a cabo lo que Dios te ha mandado. Y esto es una esperanza para una familia feliz. El liderazgo espiritual no es para imponer, no es para amargar la vida de tu esposa y de tus hijos, sino es para traer gozo, paz y unidad. La felicidad de la familia no depende de las cosas materiales, no depende de viajes, de éxitos, sino depende de la presencia de Dios en el hogar. Una madre diligente puede mantener a sus hijos bajo el control cuando ellos son pequeños, hermanos. Pero la rebelión de los hijos, si la mano del padre no está, cuando sean grandes, puede
puede esto conducir rápidamente a conflictos y falta de armonía de la familia. Por lo tanto, si elegimos rechazar nuestro liderazgo espiritual por causa de la indiferencia, por causa del temor o por causa de los conflictos que puedan llegar a tener con nuestras esposas o ajetreo, cualquier otra excusa que pongamos, tarde o temprano pagaremos un precio muy alto. Por lo tanto, que el Señor nos ayude, hermanos, y roguemos al Señor que solamente por su gracia, que solamente por su ayuda podemos llevar a cabo lo que Él ha demandado de nosotros. Varones, de que eres sacerdote de tu hogar y eres responsable de la vida espiritual de tus hijos y de tu esposa. ¿Qué estás haciendo para llevarlos a Cristo? Jóvenes que un día van a llegar a ser sacerdotes de su hogar, prepárense. Pero si hemos fallado en esto, hermanos, si hemos pecado, si hemos sido negligentes, si hemos sido descuidados, tenemos a un sacerdote que no es como nosotros. Job fue un ejemplo, es un ejemplo que debemos seguir, pero Jesucristo es nuestro verdadero y perfecto sacerdote. Él es santo, sin mancha, sin pecado, separado de los pecadores. Él no tuvo la necesidad de decir, he limpiado mi corazón, porque Él es perfecto. Este postrer y último Adán no dijo, quizá mis hijos hayan pecado. No, sino que Él dijo, mis hijos han pecado. Él vive siempre para interceder por aquellos que vienen a Dios por medio de Él. Nuestro Señor Jesús no ofrece corderos o toros para calmar a un Dios enojado, así como lo hacía Job, sino que este sacerdote se convirtió Él mismo en la ofrenda perfecta para satisfacer la ira de Dios. Era humanidad perfecta, habitada por deidad perfecta. Como tal, fue presentado a Dios como un sacrificio perfecto. Ya no se necesita ningún otro sacrificio para salvar al mundo. Solamente basta mirar a este sacerdote, por el cual podemos desechar nuestros pecados y pedir a Dios la gracia de lo que fue dada a Job y aún más para tu vida. Y cualquiera que necesite lo que este sacerdote ofrece, solo tiene que pedirlo, porque su gracia es suficiente. Y termino leyéndoles Juan 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Padre nuestro, te agradecemos, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por la misericordia que ha tenido hasta el día de hoy de nosotros, Señor. Que a pesar de que hemos descuidado lo que usted nos ha mandado, Señor, usted ha sido fiel y es fiel. Y agradezco, Señor, por la vida de mis hermanos que se han permanecido constantes como ejemplo, hombres intachables, Señor, que quieren agradarle solamente a usted. Gracias por ello. Y rogamos, Señor, de su gracia para que nos ayude, Padre, a tomar, Señor, a tomar lo que usted nos ha mandado, nuestros roles como padres, nuestros roles, Señor, como hombres, y dirigir nuestra familia hacia usted, Señor. Padre, tenga misericordia de nosotros, tenga misericordia de nuestras familias,
Tenga misericordia de nuestros hijos, Señor. Rogamos por su alma, Padre, que usted a su debido tiempo, si es su voluntad, Señor, les salve y les atraiga a usted, Señor. Ruego por la vida de mis hermanos, Padre, que nos ayude, Señor, a ser mejores, a disponer, Señor, nuestro corazón para servirle, y que tengamos esto en cuenta, Padre, que usted nos ha demandado que debemos velar por nuestra familia, Señor, que debemos amar como nuestro Señor Jesús amó a la iglesia. ¡Cuán grande es esto, Señor! Denos un corazón humilde, un corazón con compasión, Señor, del no buscar la disciplina hacia nuestros hijos porque nos ofenden a nosotros, sino buscarlos, Señor, porque lo ofenden a usted, y llevarlos con amor y disciplina a usted, Señor, para que usted haga la obra en ellos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por mis hermanos, gracias por la vida del pastor Isaac y su familia, Padre. Rogamos por ellos que les guarde donde estén, Padre. En el nombre de Cristo Jesús le damos gracias. Amén.